Hola a todos y bienvenidos un día más a Clase con Nuria. Hoy vamos a ver qué es un mol, qué relación tiene con el número de Avogadro y cómo podemos relacionarlo con la masa y con el volumen. Lo primero que vamos a ver es qué es el mol y el número de Avogadro, que os lo dejo por aquí escrito, que a veces nos liamos un poco al escribirlo. Así que ya tenemos aquí lo primero que vamos a ver. El mol mide la cantidad de sustancia que tenemos. Tenemos que ver el mol como una unidad de medida. Es una magnitud que nos suele costar un poquito de entender. Yo quiero que lo entendáis como si fuera algo parecido a una docena. Si yo os digo una docena, todo el mundo sabe que será, de lo que yo estoy hablando, 12 unidades. Si yo digo que tenemos una docena de huevos, que es lo más habitual, sabemos que tenemos 12 huevos. Si yo os digo que tengo una docena de uvas, aunque no es una magnitud muy común, todo el mundo sabe que me refiero a 12 uvas. ¿Qué pasa con estos huevos y estas uvas? Que las dos tienen 12 unidades, pero no tienen el mismo peso y tampoco tienen por qué tener el mismo volumen. Pues un poco pasa lo mismo con el mol. El mol lo que me va a decir es qué cantidad tengo de lo que yo esté hablando. Vamos a poner ejemplos de la vida real, no vamos a hablar de moléculas todavía para que lo entendáis un poquito mejor. Si yo os digo que tengo un mol de uvas, lo que tenemos que saber es que voy a tener 6,022 por 10 elevado a 23 uvas. Es decir, el número de Avogadro está muy relacionado con el mol, porque de esta manera podemos saber cuántas unidades de lo que yo esté midiendo tengo en un mol. En un mol siempre voy a tener 6,022 por 10 elevado a 23 cosas. Dependiendo de lo que mida, serán unas o serán otras. Así que quiero que os quedéis con este concepto, relacionar el mol con la docena, que seguro que así os es bastante útil a la hora de utilizarlo. Así que lo más importante es que recordéis que un mol siempre van a ser 6,022 por 10 elevado a 23, lo que sea. Y esta cantidad, este 6,022 por 10 elevado a 23, es el número de Avogadro. El número de Avogadro normalmente lleva como unidades moléculas a la menos 1 o átomos a la menos 1. ¿Eso qué significa? Pues simplemente significa que las unidades están en el denominador, que en el numerador no hay nada. Puesto que, como hemos dicho antes, un mol de moléculas serán 6,022 por 10 elevado a 23 moléculas y un mol de átomos serán 6,022 por 10 elevado a 23 átomos. Ahora voy a dejaros apuntada esta información por una parte de la pizarra y vamos a continuar hablando de la diferencia entre las masas molares y las masas moleculares. Como ya hemos dicho, vamos a ver qué es y en qué se diferencian la masa molar y la masa molecular. Muchas veces podemos confundirlas porque lo más importante es que coinciden numéricamente. Para una molécula, su masa molar y su masa molecular van a tener el mismo valor numérico, el mismo número. Lo que cambia van a ser las unidades en las que las medimos. Si nos fijamos en el numerito que nos aparece en la tabla periódica, que es normalmente donde buscamos estas masas, corresponde con la masa molecular porque viene medido en UMA. ¿Qué significa UMA? Son las siglas de unidad de masa atómica. Por lo tanto, ya sabemos que los numeritos que vienen en la tabla periódica corresponden con las masas moleculares, ya que se miden en unidades de masa atómica. Pero tenemos que saber que, como hemos dicho ya, coinciden numéricamente con la masa molar, que es la que más vamos a utilizar nosotros, porque las unidades son gramos partido por mol. ¿Qué significa que la unidad sea esta? Bueno, pues lo que significa es que ese valor numérico que me aparece es que esa cantidad de gramos es lo mismo que un mol. Voy a poner varios ejemplos para que lo entendamos bien. Vamos a coger estos tres ejemplos que he puesto por aquí. Si yo busco en la tabla periódica la masa molecular del oxígeno, del fósforo y del cromo, por ejemplo, obtenemos estos números. Como yo lo he buscado en la tabla periódica, lo que me aparece aquí va en UMAS, porque se trata de la masa molecular. Pero también tenemos que saber que es lo mismo que la masa molar. Por lo tanto, sabemos que la masa molar del oxígeno son 16 gramos partido por mol, la del fósforo 31 gramos partido por mol y la del cromo 52 gramos partido por mol. ¿Y qué es lo que realmente significan estas unidades? Lo que significa es, por ejemplo, si empezamos con el caso del oxígeno, que 16 gramos de oxígeno es lo mismo que un mol. Si nos escribimos ya los tres ejemplos que yo he puesto,
Lo que podemos sacar de aquí es que 16 gramos de oxígeno es lo mismo que un mol de oxígeno, 31 gramos de fósforo es lo mismo que un mol de fósforo y 52 gramos de cromo es lo mismo que un mol de cromo. Aquí quiero que os fijéis en que el mol me mide la cantidad de sustancia en cuanto a partículas, es decir, en cuanto a cantidad de átomos o de moléculas, no en cuanto a masa, porque como veis aquí, de todo tenemos un mol, pero las masas que tenemos, los gramos, son distintos. Voy a volver al símil de la docena que hemos puesto antes porque es muy intuitivo. Si yo tengo una docena de huevos, no va a pesar lo mismo que si tengo una docena de hormigas. Lo mismo pasa con los moles. Si yo tengo 6,022 por 10 elevado a 23 átomos de oxígeno, no van a pesar lo mismo que 6,022 por 10 elevado a 23 átomos de fósforo, ni lo mismo que 6,022 por 10 elevado a 23 átomos de cobre. Es decir, aunque tengamos esta masa distinta en cada una, como todos ellos tienen un mol, todos ellos tienen el mismo número de átomos. Y así quedaría el resumen de cómo relacionamos la masa molar, la masa molecular, los moles y el número de Avogadro. Vamos a hacer este resumen. La masa molecular, la que buscamos en la tabla periódica, y este número que nos aparece en la tabla periódica son UMAS, unidades de masa atómica, que corresponde con el mismo valor numérico que la masa molar, pero que se mide en gramos partido por mol. ¿Qué significan estos gramos partido por mol? Lo que me está indicando esta unidad es que estos gramos de la sustancia que yo tenga es lo mismo que un mol, de tal forma que 16 gramos de oxígeno es lo mismo que un mol de oxígeno, 31 gramos de fósforo es lo mismo que un mol de fósforo y 52 gramos de cromo es lo mismo que un mol de cromo. Pero el mol ya sabemos que es una forma de medir y el mol siempre tiene 6,022 por 10 elevado a 23, lo que sea. En este caso, como estoy contando átomos de oxígeno, de fósforo o de cromo, vemos que tenemos esta cantidad, 6,022 por 10 elevado a 23, átomos de oxígeno, de fósforo y de cromo. Así que lo más importante es recordar que un mol siempre van a ser 6,022 por 10 elevado a 23 átomos, pero el peso, hablado de forma coloquial, ya sabemos si estáis estudiando física que esto no es el peso de la sustancia, sino la masa, pero para que nos entendamos, podemos decir que el peso que tiene un mol de las distintas sustancias van a ser siempre distintos. Lo que me unifica el mol es la cantidad de átomos o de moléculas que voy a tener. Vamos a ver el resumen que tenemos por aquí antes de pasar a lo siguiente. Lo primero que habíamos puesto era que un mol de átomos o moléculas siempre va a ser lo mismo que 6,022 por 10 elevado a 23 número de átomos o de moléculas. Y además recordar que este número tiene nombre y se llama el número de Avogadro. También hemos añadido ahora que la masa molecular se mide en UMAS y es igual a la masa molar, pero que se mide en gramos partido por mol. Y recordar, muy importante, que el mol tiene siempre 6,022 por 10 elevado a 23 átomos o moléculas, pero masas diferentes para cada átomo. Así que un mol por sí mismo nunca me va a dar información directamente sobre la masa que tengo. Para llegar a la masa tendremos que hacer algún cálculo sencillito que veremos un poco más adelante. Lo primero que quiero que aprendamos es algo súper importante, que es a calcular masas molares de distintas moléculas. En los ejemplos que yo os he puesto antes simplemente os ponía átomos sueltos y era muy sencillo porque únicamente había que mirarlos en la tabla periódica. Ahora lo que voy a hacer es poneros distintas moléculas para aprender a calcular sus masas molares. Para aprender a calcular masas molares de distintas moléculas vamos a hacerlo con estos 4 ejemplos que he puesto. Para los que ya tengáis que saber formulación inorgánica, vamos a recordar un poquito los nombres. Este es el ácido clorhídrico o cloruro de hidrógeno, dependiendo de si está acuoso o no. Yo me voy a referir a él como ácido clorhídrico, pero recordad que solamente es ácido clorhídrico si está en estado acuoso, si no es cloruro de hidrógeno. Continuamos con oxígeno, que recordad que por ser un gas es diatómico, es decir, la molécula de oxígeno está formada por 2 átomos de oxígeno. No lo he dicho aquí, pero como el ácido clorhídrico, como vemos, está formado por un átomo de cloro y un átomo de hidrógeno. Si continuamos con esta molécula conocida por todos, espero, a estas alturas, que es el agua, H2O, está formada por 2 átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno.
Y para terminar, una que tiene algunos numeritos más, pero muy frecuente, es el ácido sulfúrico y está formado por 2 átomos de hidrógeno, un átomo de azufre y 4 átomos de oxígeno. Para calcular las masas molares de estas moléculas, lo que necesitamos son las masas que tienen cada uno de los átomos que componen estas moléculas, que son las que podemos mirar en la tabla periódica. Así que lo primero que voy a hacer es apuntar esas masas que necesitamos por aquí, que siempre en clase os las deberían de dar como dato, y después calculamos las masas molares de estas moléculas. Recordaros también que estas masas que obtenemos de la tabla periódica siempre las redondeamos porque estas masas no son exactas debido a los isótopos. Eso lo tenéis contado en otro vídeo que os dejaré por aquí para que podáis ir a verlo si os interesa y no lo recordáis muy bien. Pero para estos problemas recordad que tenemos que redondear siempre estas masas molares al número entero más cercano y hay algunas excepciones como el caso del cloro, que es una que sale mucho, que como está ahí un poquito en medio se suele redondear a 35,5. Es una de las poquitas que ponemos con un decimal, el resto la redondeamos a los números enteros. Una vez hecha esta aclaración, vamos a ver cómo se calculan las masas molares. Bueno, para el caso del ácido clorhídrico es una de las más sencillitas, puesto que aquí no tenemos ningunos números. Entonces lo único que tenemos que hacer es coger. Aquí veo que tengo un átomo de hidrógeno, pues pongo su masa. El hidrógeno es 1 y a esta masa del hidrógeno le voy a sumar la masa del cloro, que como también tiene un 1, simplemente tengo que sumarle 35,5. Como ya no tenemos más átomos en la molécula, únicamente tenemos que hacer esta operación, 36,5 gramos partido por mol. Y de esta forma ya hemos calculado la masa molar del ácido clorhídrico. Vamos a ver qué pasa si calculamos la del oxígeno. En este caso tenemos solo un tipo de átomo, que es el oxígeno, que tenemos su masa por aquí, que es 16, pero tenemos 2 átomos de oxígeno, por lo tanto, la masa del oxígeno la tenemos que multiplicar por 2, de tal forma que tendremos 2 multiplicado por 16. Como no tenemos más átomos, simplemente tenemos que hacer esta operación y la masa molar del oxígeno nos quedará como 32 gramos partido por mol. Vamos a seguir ahora con el agua, que ya me combina 2 átomos distintos. Uno tiene numerito y el otro no. Es decir, tenemos 2 átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno. Como tengo 2 átomos de hidrógeno, tengo que multiplicar la masa del hidrógeno por 2. Y ahora lo que tengo que hacer es sumar la masa del oxígeno, porque ya que solamente es un átomo, no hay que multiplicarla por nada, así que tenemos que sumarle 16. Como ya hemos terminado con todos los átomos, únicamente hay que hacer estas operaciones. 2 por 1 es 2, así que le tenemos que sumar el 16, y 2 más 16, 18 gramos partido por mol es la masa molar del agua. Y para terminar vamos a hacer la masa molecular del ácido sulfúrico, que me combina 3 átomos distintos, algunos llevan número y otros no. Si empezamos por el principio vemos que tenemos hidrógeno y un 2, es decir, 2 átomos de hidrógeno. Así que tenemos que multiplicar la masa del hidrógeno por 2. Si continuamos mirando la molécula vemos que llegamos al azufre y no tiene ningún número, es decir, tenemos un único átomo de azufre. Así que simplemente tenemos que sumarle la masa del azufre. Y si seguimos mirando la molécula vemos que tenemos el átomo de oxígeno con un 4, es decir, tenemos 4 átomos de oxígeno, por lo que tenemos que coger la masa del oxígeno y multiplicarla por 4. Ahora solo queda hacer estas operaciones. 2 por 1 es 2, le sumamos el 32, más 4 por 16 son 64, y por último estas sumas, 2 más 32 son 34, y 34 más 64 son 98. Así que ya tenemos la masa molar del ácido sulfúrico. Vamos a dejar aquí el cálculo de masas molares, espero que lo hayáis entendido. Ya os aviso que en próximos vídeos vamos a practicarlo mucho porque nos va a aparecer en todos los problemas que hagamos de cálculos estequiométricos. Así que ahora vamos a ver qué es lo que pasa con el volumen de algunos gases y los moles. Pues por aquí tenemos la última relación que vamos a ver hoy, que es entre el volumen que ocupa un gas y los moles. Sabemos que un mol de gas medido en condiciones normales, es decir, a una atmósfera de presión y a 0 grados de temperatura, va a ocupar un volumen de 22,4 litros. Así que si nos dicen que tenemos un mol de un gas, tenemos un dato más que podemos sacar. Por ejemplo, si nos dicen que tenemos
un mol de oxígeno medido a una atmósfera y 0 grados, podemos saber que por el hecho de tener un mol medido en estas condiciones tenemos 22,4 litros de oxígeno. Pero además, como hemos dicho antes, la masa molar del oxígeno es 32 gramos por mol, lo hemos calculado en los ejemplos anteriores. Por lo tanto, sabemos que tenemos 32 gramos de oxígeno, porque tenemos un mol y por lo tanto tendremos 32 gramos. Pero es que además, por el hecho de ser un mol, también sabemos que tendremos 6,022 por 10 elevado a 23 moléculas de oxígeno. Así que únicamente con el dato de tener un mol de una sustancia, en este caso gaseosa, medida en unas condiciones determinadas, podemos saber el volumen que ocupa, la masa que tiene y la cantidad de moléculas que lo componen. Hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado. Si es así, no olvidéis darle a like, suscribiros al canal y nos vemos el próximo día en Clase con Nuria.